Buenos días. Vamos a hablar hoy día en nuestro curso de Historia Universal, la crisis económica de 1929, o más conocido por el crack del 29. Para ello, necesitamos nosotros ver o conocer en este caso el preámbulo de este crack. ¿Por qué se da la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos? Vamos entonces, vamos a trasladarnos un poquito la historia a las repercusiones que se van a dar en la Primera Guerra Mundial. Cuando se da cuando se concluye la Primera Guerra Mundial, este enfrentamiento va a favorecer en la economía, sobre todo la economía norteamericana. ¿Y por qué? Debido a que los Estados Unidos se convirtió en la principal proveedora de materia prima, productos industriales, alimentos y sobre todo capital. La agricultura también se benefició de esta coyuntura y las necesidades de comercio con Europa convirtieron a la flota norteamericana en la segunda marina mercante del mundo después de la británica. Entre los años de 1920 a 1922 se vivió un periodo de crisis en este caso, de reconvección. ¿Qué quiere decir ello? Pues un fenómeno de transición entre una economía de guerra y el retorno a la normalidad. Superada la crisis, los años 20 ofrecieron una impresión de prosperidad generalizada, de 1923 a 1929. La producción industrial de Estados Unidos aumentó un 64%, mientras que la renta nacional crecía prácticamente un 30%. En este periodo, los Estados Unidos estuvo controlado por gobernantes del Partido Republicano entre los años de 1919 a 1932, quienes aplicaron una política nacionalista, nacionalista, puritana, y sobre todo una política donde se aplicó la xenofobia, que se tradujo así en una serie de severas medidas destinadas a frenar la inmigración europea, en actitudes quizás racistas, especialmente contra esa población negra, en la promulgación de la llamada ley seca, que pretendió prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, en este caso propiciando la fabricación y venta de manera clandestina, y en la persecución de movimientos políticos y sindicales que contribuyeron a un posible peligro para el orden vigente. En el plano internacional, Estados Unidos adoptó una postura donde se va a aislar con respecto a los países de Europa, que se manifestó en la no participación de la Sociedad de las Naciones y la ratificación del Tratado de Versalles. Entonces aquí tenemos un preámbulo de lo que va a significar o de lo que va a ser más adelante el crack del 29. Europeos durante la guerra. Este periodo en Estados Unidos se conoció como los felices años 20. Había jazz, música, dibujos animados, cine, se respiraba un aire optimista y las cosas iban tan bien que la clase media comenzó a invertir dinero en acciones. Esto funcionaba de la siguiente manera. El típico Joe va a un banco y pide un préstamo, prometiéndole al banquero que recuperará el dinero invirtiéndolo. Ahora Joe se gasta el dinero en acciones de su empresa favorita y espera que el precio de las mismas suba. A mucha gente querer comprar acciones, estas se vuelven más valiosas y por lo tanto su precio aumenta. Joe ahora vende las acciones, que a él le costaron 20, a $30, sacando $10 de beneficio. Con ese dinero, Joe le compra unas flores muy bonitas a su esposa. Y este fue el inicio de la burbuja de la bolsa estadounidense. En 1924, el vicepresidente de los Estados Unidos, Charles Dawes, comenzó a ayudar a Alemania económicamente con el conocido Plan Dawes. El objetivo de este plan era hacer que Alemania pudiera pagar sus deudas con Reino Unido y Francia, para que estos a su vez pudieran pagar su deuda a Estados Unidos. Durante este periodo, Alemania fue aceptada en el Club de Sociedades de Naciones y comenzaron a respetarla como nación como parte de los acuerdos de Locarno. Estos acuerdos le hicieron ganar a Dawes el Premio Nobel de la Paz en 1925. Todo iba de perlas en Estados Unidos hasta que el jueves 24 de octubre de 1929 la bolsa de valores estaba tan inflada de precio que ya nadie podía permitirse comprar acciones, ni siquiera con los préstamos del banco. Por lo que en vez de comprar, la gente se dedicó a vender acciones en masa, y al no haber nadie interesado en comprar,
los precios rápidamente se desplomaron de golpe, en una especie de crack, el conocido crack del 29. La bolsa de Wall Street había colapsado, y sin beneficio, los inversores no podrían devolver el dinero al banco y estos no podrían, a su vez, invertir el dinero en las empresas, por lo que éstas no podrían pagarle el sueldo a sus empleados. Sin un salario, estos trabajadores no podrían ni pagar la casa ni consumir, por lo que más empresas empezarían a perder dinero en un ciclo infinito de pérdida. Aquel jueves sería recordado como el Jueves Negro. Aquel día la economía estadounidense había colapsado, y esa misma tarde más de 103 inversores se tiraron por las ventanas del edificio del Wall Street. A la economía estadounidense le siguió la economía alemana, que justo estaba empezando a recuperarse, y a la alemana le siguieron la francesa y la británica, ya que estaban entrelazadas. Había empezado la crisis de los años 30. Con la crisis, varios economistas propusieron ideas con el fin de aliviarla. Uno de estos planteamientos fue hecho por el economista inglés John Keynes, que proponía que el Estado tenía que intervenir un poco en tiempos de crisis para estimular la economía. Esto se oponía radicalmente a las ideas del no intervencionismo del economista Adam Smith, entre otros, que desde 1776 era el pensamiento dominante en Estados Unidos. Avanzamos hasta 1933, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt llevó a cabo las ideas de Keynes, por primera vez en el archiconocido New Deal. Durante su mandato, se establecieron salarios mínimos, jornadas laborales máximas, un seguro de desempleo y un sistema de pensiones. Sin embargo, todo esto no sirvió para salir de la crisis, y de hecho, hay estudios que afirman que el New Deal alargó 7 años esta crisis que había afectado a casi todos los países de Europa, exceptuando a la Unión Soviética, que estaba bajo el socialismo, y a Italia, debido a que estaba bajo un nuevo tipo de régimen, el fascismo. Ahora vamos a estudiar nosotros acerca de las causas de la crisis del 29. Diversos factores confluyeron en el desencadenamiento de la crisis capital de 1929, siendo los más destacados, como tenemos aquí en nuestro material, la sobreproducción industrial, la especulación de capitales y la aplicación de principios liberales. ¿Qué es la sobreproducción de capitales, la sobreproducción industrial? Muy fácil, ahora lo vamos a conocer. La sobreproducción industrial viene a ser la desproporcionada y descontrolada producción norteamericana saturó el mercado. ¿Qué quiere decir ello? Pues en este caso Estados Unidos producía más de lo que podía consumir. A esto se va a sumar el problema de la recesión en el sector agrícola, que generó pobreza en las zonas rurales. De esta forma, mientras aumentaba la cantidad de bienes disponibles en el mercado, la demanda de estas personas permanecía estancada por la falta de dinero. Luego tenemos la siguiente causa, la especulación de capitales. ¿En qué consiste la especulación de capitales? La política crediticia de dinero barato fue fomentado en los Estados Unidos por la facilidad y los bajos créditos de la Federal Reserve System. Esta situación era aprovechada por pequeños bancos y compañías de inversión que colocaban su dinero en la bolsa confiados de obtener, en este caso, ganancias. La especulación originó en este caso subir artificialmente la cotización de las acciones, lo que atrajo a más inversionistas. Al caer la bolsa, arrastró a un gran número de estos bancos, cuyos activos líquidos habían sido utilizados como préstamos y no produjeron en este caso un reembolso. Luego tenemos la aplicación de los sistemas liberales. ¿En qué consiste la aplicación de los sistemas liberales? Pues el liberalismo, en este caso, era un dogma inquebrantable en el que el occidente basaba su prosperidad. Sin embargo, los líderes liberales no reaccionaron a tiempo y a las medidas aplicadas poco pudieron hacer para evitar la crisis. Entre ellas estaba la inversión de capital extranjero para reactivar la economía, lo cual generó mayor fuga de dinero. Entonces ahí ya conocemos, ya jóvenes, las principales causas.
Estas causas, como ya sabemos, va a originar el famoso jueves 24 de octubre de 1929, más conocido como el Jueves Negro. Se produce el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York que operaba en la Wall Street. Los precios de las acciones se derrumbaron y muchas personas perdieron grandes cantidades de dinero en pocos días. Con este dramático acontecimiento se inicia la Gran Depresión, un tiempo de declive de la producción, desempleo masivo y sobre todo la pérdida de confianza en el sistema económico tradicional. En esta última diapositiva vamos a conocer nosotros qué políticas va a tomar Estados Unidos para salir de este gran problema financiero. Entonces vamos a conocer a ello la política llamada New Deal, que fue aplicada por el presidente Roosevelt. Seguimos entonces. El presidente en este caso el presidente republicano de los Estados Unidos, Herbert Hoover, muy influenciado por economistas liberales, no supo captar la gravedad de la depresión y se atrevió a pronosticar que las repercusiones estaban a la vuelta de la esquina, defendiendo que la economía habría de recuperarse por sus propios medios y se opuso a la intervención del Estado. O sea, ¿qué quiere decir? El presidente Howard no hizo nada cuando se cayó la bolsa de valores, se dio un gran, en este caso, desempleo masivo, una pérdida de confianza. Él creyó que la misma economía solita se iba otra vez a restablecer, ¿no? Sabemos que luego, en el año de 1939, resulta elegido un nuevo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Franklin Roosevelt, quien a diferencia de su antecesor Howard, planteó una política económica totalmente pragmática, basado en este caso en los planteamientos del economista inglés John Maynard Keynes, conocido como el New Deal, que quiere decir nuevo reparto o nuevo trato. A partir de 1933, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un programa de medidas económicas cuyo objetivo, para intentar reducir el desempleo y restablecer nuevamente la prosperidad, mediante una serie de nuevos servicios o regulaciones y subsidios. Fue diseñado con la ayuda del denominado Brain Trust o Gabinete de Expertos de la Universidad de Columbia, que asesoró al presidente especialmente en materia económica e hizo que los estados, en este caso hizo que el Estado intervenga jóvenes en el proceso económico en contraste con su tradicional papel pasivo de índole liberal. Entonces conoceremos ahora acerca de estas medidas, las medidas aplicadas por el Estado llamado el New Deal. Entonces, ¿en qué consiste el New Deal? Muy fácil, ahí está. Aquí se va a establecer se establece la Emergency Banking Act, que quiere decir la ley de emergencia bancaria, que restablecía inspecciones federales en los bancos para contribuir a restablecer la confianza, sobre todo de la población, en las instituciones bancarias. Acá quería que otra vez la población confíe en los bancos. Una segunda ley dictaba normas bancarias mucho más rigurosas y ofrecía un seguro a los depositarios a través de la Sociedad de Seguros y Depósitos Federales. Las medidas aplicadas por el New Deal, luego tenemos otra medida, aquí la siguiente, viene a ser el problema de la vivienda. Este problema de la vivienda se trató en varios proyectos de ley que suministraban ayudas hipotecarias a los agricultores y propietarios de inmuebles y ofrecían sobre todo garantías de préstamos a los compradores de casas a través del Instituto Federal de la Vivienda. El Instituto de Ayudas de Emergencia Federal extendió las concesiones de fondos de socorro a los estados y el Cuerpo de Conservación Civil proporcionaba empleos a los hombres jóvenes bajo una cierta disciplina militar. Luego tenemos la famosa la National Industrial Recovery Act, o conocida también como la Ley de Recuperación Industrial Nacional. Fue la medida más innovadora de la primera etapa del New Deal. Constaba de dos grandes programas. La primera era una labor de obras públicas llevada a cabo por la Public Works Administration, o también ya conocida como la Administración de Obras Públicas, y la segunda era
un complicado programa destinado a regular el funcionamiento de las empresas estadounidenses y de esa manera se iba a garantizar la competencia leal. A pesar de la fuerte, como tú puedes ver, de la fuerte intervención del Estado y del relativo éxito del New Deal, los Estados Unidos no recuperó su antiguo nivel desarrollado económicamente hasta la Segunda Guerra Mundial, con consiguiente crecimiento de la industria bélica. Por ejemplo, aquí en la parte superior podemos nosotros apreciar esta imagen de un águila. ¿Qué quiere decir este águila? Pues este águila simboliza, es el símbolo de la National Recovery Administration, cuyo objetivo era la reconstrucción de la industria nacional, ¿no? Tenía una frase muy conocida que era "We do our part", que quiere decir nosotros hacemos nuestra parte, ¿no? Ahí tenemos el logo, incluso aquí se encuentran las iniciales, pues, ¿no? Acerca de esta institución que se encargaba sobre todo reconstruir toda la industria nacional de Estados Unidos. Ok, jóvenes, no se olviden entonces repasar, estudiar y conocer un poco más acerca del crack del 29 y sobre todo estudiar porque hoy día tenemos una práctica. Nos vemos, jóvenes, en la tarde. Gracias.